El Salmo 44, Tehillim Mem Dalet, fue compuesto por los hijos de Korach. Hay una discusión entre nuestros sabios si se trata específicamente de los hijos del personaje Korach, que tiene una parsha en la Toira, Asir el Kana Bebi Asaf, cuando son tragados por la tierra, como está ampliamente explicado en la Toira, en el Sefer Bamidbar, Pashas Korach, en el libro de Bamidbar, en el desierto, el cuarto libro de la Toira. Ellos no murieron porque hicieron teshuvá, porque retornaron a Dios, se arrepintieron, digamos, de toda la rebelión que organizó su padre. Y en el lugar en donde ellos estuvieron, cuando la tierra los traga, pero para después salir de ahí, ahí tuvieron profecía, nevúa, y dijeron una serie de tehillim, de salmos, compusieron una serie de salmos que básicamente hablan sobre el Golus, sobre el exilio del pueblo judío en Babel, en Babilonia, y se puede entender también el exilio en forma amplia, incluyendo este exilio en el cual nos encontramos. Otra opinión es que en realidad Benei Korach, los hijos de Korach, no se refiere a los hijos particularmente hablando de este personaje Korach, etc., sino que se refiere a los descendientes de Korach, que en el Beis Hamikdash, en el templo, eran Levim, eran personajes que cantaban y tocaban instrumentos en el templo. Entonces David Amelech dio este salmo en manos de ellos para cantar, Livnei Korach, para los hijos de Korach. Sea como fuere, este salmo que vamos a estudiar está hablando del Golus, está hablando del exilio en Babilonia o el exilio actual que nosotros vivimos. A veces vamos a encontrar que está escrito en forma plural, entre todos, por el pueblo judío entero, digamos. Y a veces vamos a encontrar que está escrito en forma particular, como si una persona sola estuviese hablando. Pero el tema es el mismo. Y el asunto, el contexto es exactamente igual. Para el director del coro, por los hijos de Korach, para los hijos de Korach, como expliqué en la introducción, Maskil se refiere a un tipo de melodía, o se refiere que es un salmo que uno debe pensar, de Seichel, intelecto, y debe concentrarse para entender alguna enseñanza concreta. Veis, 2. Elohim bi'ozneinu shomanu, avoiseinu siprulanu, hoyal po'al tabimeihem bimekedem. Dios, con nuestros oídos escuchamos, nuestros padres nos contaron a nosotros los actos que hiciste en los días de ellos, en los días de antaño. Es decir, sabemos de las grandes salvaciones que Dios hizo con el pueblo judío, en Mitzrayim, en Egipto, en el Yam Suf, en el Mar de Juncos, en la entrega de la Toira, en las diferentes guerras que tuvo el pueblo judío contra los personajes en el desierto, contra Amalek, por ejemplo, contra los diferentes pueblos de la tierra de Canaán. Todas estas grandes maravillas nosotros las escuchamos. Gimel 3. Tú, es decir, con tu fuerza de tus manos, pueblos sacaste, echaste, y plantaste al pueblo judío en la tierra de Canaán. El pueblo judío entra en la tierra de Canaán, había 31 reyes diferentes, eran como ciudades que funcionaban cada uno como un reinado, y el pueblo judío conquista este lugar y echa, por así decir, a los diferentes pueblos que estaban ahí. Pero lo que está diciendo el Salmo es, Ata yotjo goim erashta, con tu mano, por así decir, con tu poder y tu fuerza, pues tú echaste a los pueblos que estaban ahí y plantaste al pueblo judío. Torah le umibateshalhem. Hiciste daño, por así decir, a esos pueblos y los echaste. Dalet 4. Porque no con sus espadas heredaron la tierra, y no con sus brazos, o sea, su fuerza, los salvó a ellos, sino que tu diestra y tu fuerza, tu brazo literalmente, y la luz de tu rostro, porque tú los deseas. Hey, 5. Tú eres mi rey, Dios, envía, ordena salvaciones a Jacob, al pueblo judío. Así como en aquellos días enviaste salvaciones y con tu fuerza es que realmente heredaron la tierra y echaron a los pueblos, etc. Ahora también en el exilio en Babel, o el exilio en Babilonia, o el exilio que nos encontramos ahora, sabes, Yeshua es Jacob, como vamos a estudiar más adelante, ordena salvaciones para Jacob, para el pueblo judío. Vov 6.
en ti, es decir, con tu fuerza y con confianza en ti, etc., nuestros opresores cornearemos, como un toro que cornea, etc. Aquí está hablando de la salvación de los otros enemigos del pueblo judío. Y en tu nombre pisaremos a aquellos que se levantan contra nosotros. Zain 7. Porque no en mi arco confiaré y no en mi espada me salvaré. O sea, no voy a ser salvado por mis armas, por mi capacidad de guerra, etc. No, señor. Ges 8. Sino que fuimos salvados de nuestros, porque tú nos has salvado de nuestros opresores. Tzareinu significa aquellos que nos hacen tzar, sufrimiento. Umesaneinu, y aquellos que nos odian, hevishoisa, se han avergonzado. Tzareinu se refiere a un sufrimiento, un opresor revelado, concreto, entonces necesitamos una salvación. Umesaneinu, y aquellos que nos odian se refiere a un odio en el corazón, más que nada, que no necesariamente hacen algo al respecto. Estas personas desean hacernos algo, pero al final no nos hacen nada, solamente queda ese sentimiento en el corazón. Esto es evishoisa, que se avergüencen, porque cuando una persona quiere hacer algo y tiene toda la intención de hacerlo, pero en la práctica no lo pudo hacer, estamos hablando de hacer el mal a otra persona, se queda él mismo en su interior avergonzado y humillado de que deseaba hacer esto y no lo pudo hacer. Test 9. En Dios nos vanagloriamos, alabamos todo el día, que se refiere a todo el tiempo, todos los días. Y tu nombre por siempre agradeceremos. Sela quiere decir por siempre, o elevar la voz, como ya hablamos varias veces, en medio del cántico. Yud 10. Sin embargo, incluso nos abandonaste, no solamente no nos salvaste y no nos ayudaste, sino que nos abandonaste y pasamos vergüenza, porque en el versículo anterior dijimos, nosotros alabamos y nos vanagloriamos de que Dios es el que nos va a salvar, Él envía las salvaciones al pueblo judío, etc. Y esto es lo que decíamos en el exilio, ya nos va a salvar, ya nos va a sacar, y esto es lo que decimos en el exilio. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? En el versículo 10, incluso nos dejaste y nos avergonzamos, porque la salvación no llega. En su momento en Babel no llegaba, y los pueblos se reían de nosotros, que nosotros decimos, sí, mucho Dios, que te ha salvado de diferentes situaciones, y ahora, y no sale Dios en nuestros ejércitos. Es decir, en la práctica no tenemos esta salvación que han tenido nuestros padres, como empieza el Salmo en los días de antaño. Y no solamente esto, Yud Aleph 11, retornaste hacia atrás, valga la redundancia, minitzar, por el sufrimiento. Nosotros tuvimos que volvernos para atrás, intentamos salir, intentamos luchar, etc., pero tuvimos que retrotraernos. Y aquellos que nos odian, Shosu Lamoy, se llevaron, por así decir, nuestro botín para ellos. Se llevaron todo. Yud Beis 12. Nos entregaste como ovejas de comida, como animales para comer, y entre los pueblos nos esparciste. Yud Gimel 13. Vendiste a tu pueblo sin riqueza, o sea, por ninguna riqueza, porque en la práctica Dios no necesita ningún tipo de riqueza. Mío es la plata, mía es la plata, mío es el oro. Esto es lo que dice Dios, un profeta, un versículo de un profeta. Entonces, continuando, digamos, con esta desilusión en donde constantemente alabamos a Dios, nos vanagloriamos en Dios, nos salvó en los días de antaño, etc. Y ahora, vendiste a tu pueblo por ninguna riqueza y no aumentaste el precio de ellos, o sea que incluso nos vendió por poca cosa. Yud Dalet 14. Nos pusiste como insulto para nuestros vecinos, es decir, cuando una persona tiene que insultar a otra y dice, sé como los judíos, sé como ellos, es un insulto. Lag, risa, vaqueles, burla para aquellos que nos rodean. Tesvav,
Nos pusiste como un ejemplo entre los pueblos. Es decir, si a alguien le pasa algo malo, la gente dice, esto es como los judíos, que les pasa el exilio que viven en Babilonia, el exilio que vivimos ahora, etc. La gente sacude la cabeza cuando mencionan a los judíos, hoy ve, ya vas a ver lo que es. Vale, entre los pueblos la gente sacude sus cabezas, lamentándose, por así decir, de lo que le pasa al pueblo judío. Tetzain, Kol Hayim, todo el día, que ya dijimos que es todos los días, todo el tiempo, mi humillación está frente a mí, estoy constantemente humillado. Y la vergüenza de mi rostro me cubre, o sea, estoy constantemente cubierto de humillación y vergüenza. Yudzain 17. Por la voz, ¿qué es lo que me cubre constantemente y lo que genera vergüenza y humillación? La voz del que me insulta y blasfema, me jaref, insulta, blasfema, me gadef, por el enemigo y aquel que quiere vengarse de mí. Yudches 18. Todo esto nos ocurrió y no nos olvidamos de ti y no mentimos en tu pacto. La gente quiere decir, entre paréntesis, no es el tema del Salmo, pero para que quede claro que los profetas constantemente, Irmiau, Ishayau, se quejan del pueblo judío que abandonó a Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando uno habla del pueblo judío, de Beis Israel, la casa de Israel, Benei Israel, los hijos de Israel, etc., esto no significa que todo el pueblo judío olvidó a Dios. Incluso el profeta mismo que está hablando, él mismo no olvidó a Dios. Él está siendo un profeta de Dios, una persona santa, elevada, etc. Y Dios habla con él para que transmita mensajes al pueblo judío. Nunca todo el pueblo judío abandonó a Dios. ¿Hubo gente que lo hizo? Claro que sí. Por eso fue destruido el primer templo. Porque la gente no respetaba la Torá, no respetaba a los sabios, no los apreciaba, no apreciaba la Torá. Por eso fue destruido el segundo templo, Sinas Hinam, la gente se odiaba infundadamente. Y por eso estamos en Golus, estamos en exilio, porque tenemos un trabajo que hacer en el mundo entero. Por eso fuimos esparcidos a lo largo del mundo, y esto es parte de lo que aparece aquí en el Tehilim también, en el Salmo. Pero esto no significa que el pueblo judío entero abandonó a Dios. ¿Hubo gente que abandonó? Claro que sí. En todos lados hay gente que se porta bien y gente que no se porta tan bien. Pero esto no es una justificación para decir, entonces la Torá hay que dejarla de lado. ¿Por qué? Como está diciendo aquí el Salmo. A pesar de todo esto que nos pasó, y va a aparecer todavía más información durísima en este mismo Salmo. No nos olvidamos de ti. No mentimos tu pacto, no transgredimos, digamos, tu pacto. Cerramos paréntesis. Yutes 19. No retiró hacia atrás nuestro corazón está contigo todavía. Tampoco se desviaron nuestros pasos de tu camino. Job 20. Incluso cuando nos afligiste, en el lugar de serpientes, que las serpientes en el desierto son crueles. La serpiente no tiene ningún tipo de misericordia por su enemigo, digamos, por su presa, incluso cuando estuvimos en el desierto, en lugares en donde estaba lleno de serpientes. Incluso cuando nos cubrió sobre nosotros la oscuridad. Esto se refiere al Golus, al exilio, que el pueblo judío está esparcido entre diferentes pueblos comparados con Tanim, con la serpiente, en donde de vuelta el concepto es que no tienen misericordia por nosotros, y todo lo contrario, son crueles con nosotros. Aún así, Job Aleph 21, ¿acaso olvidamos el nombre de nuestro Señor? ¿Acaso extendimos nuestras manos a un Dios extraño? Job Beis 22. Por todo esto, que a pesar de todos los sufrimientos que pasa el pueblo judío en el Golus, en el exilio, ¿acaso Dios no examina esto? ¿Él no sabe esto? Que no
olvidamos de Él, que no nos olvidamos de Él, que no mentimos en su pacto, que no nos fuimos para atrás, que nuestro corazón está hacia Él, que no alejamos nuestros pasos de su camino, que no extendimos nuestras manos a un Dios extraño. ¿Acaso Dios, de vuelta, 22, acaso Dios no examina esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, las cosas ocultas en el corazón. Job Gimel, 23, más aún. No solamente no te abandonamos en general, sino que por ti, porque por ti morimos todo el día, siempre. El pueblo judío muchísimas veces sacrificó sus vidas por la unicidad del nombre de Dios, por la fe en Dios. Esto se llama Mesirus Nefesh, literalmente sacrificio de la vida. En montones de situaciones, las más famosas, Azara, Aruga y Malchus, los 10 mártires que en diferentes épocas fueron muriendo, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, diferentes personajes, Rabban Gamliel. Esto se lee en el rezo de Yom Kippur, del día de la expiación, el día del perdón, como diciéndole a Dios, nosotros tenemos grandes personajes que han entregado su vida por ti. Y en muchísimos casos, en los cuales literalmente hay un caso famosísimo, Hillel Ashkenazi, Rav Hillel Ashkenazi, los encerraron en una de las cruzadas, año 1100, 1200, por ahí, en la sinagoga, y los quemaron vivos. Literalmente, a él, con toda su comunidad, y hasta el día de hoy se estudian los escritos de él, escritos legales, halágicos, que tienen una importancia enorme para el mundo ashkenazí, principalmente para el mundo, digamos, de los judíos que provienen de Europa, Europa del Norte, principalmente. Por ti morimos todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Job Dalet 24. Despiértate, ¿por qué duermes, Dios? Despiértate, no nos abandones por siempre, no abandones por siempre. Job Hei, por supuesto Dios no duerme, incluso más adelante en los Salmos también dice, he aquí, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Pero el punto es, en medio de tanto sufrimiento, la petición es, bueno, levántate y salvanos. Job Hei 25. ¿Por qué tu rostro ocultas? Te olvidas de nuestra aflicción y nuestra opresión. Job 26. Porque se inclina hacia el polvo, o sea, estamos a punto de morir. Nuestro alma se inclina hacia el polvo, nuestro alma se une a la tierra, nuestras panzas, como una persona que está acostada en el piso. Job Zain 27. Levántate a nuestra ayuda y redímenos en aras de tu bondad. O sea, incluso si no tenemos ningún mérito, si todo lo mencionado no alcanza, que tras tanto sufrimiento igual no te olvidamos, por lo menos redímenos en aras de tu nombre. En el versículo 5 hay varias ideas muy interesantes. El versículo 5 dice: Atahu Malki Elikim, tú eres mi Dios, mi rey, mi Señor. Sabe Yeshua es Jacob, ordena salvaciones para Jacob. En el Zohar dice que esto es una petición. Cuando Dios manda enviados al mundo para hacer una determinada misión, para informarle a una persona una determinada cuestión o para lograr algo en el mundo, etc., la petición nuestra debería ser que los enviados que Dios mande sean todos del lado de Gesed, digamos, de bondad, y ninguno del lado de Din, ninguno del lado de juicios. ¿Qué significa esto en términos bien simples? Dios nos tiene que dar un mensaje. Dado el caso que Dios nos quiere dar un mensaje, que ese mensaje nos llegue en forma de bondad. ¿Sabes? Yeshua es una salvación, pero no una salvación con juicios, sino una salvación con bondad, misericordia. Entonces lo que le pedimos a Dios es, ok, todas las informaciones que me tengas que dar, dámelas, pero que sean con Gesed, que sean con misericordia. Del mismo concepto, este salmo, hablando sobre el Golus, sobre el exilio, está escrito en el Zohar también, que el pueblo judío va a salir del Golus, del exilio, a través del estudio de Pnimius HaTorah, a través del estudio de la parte más profunda de la Torá,
específicamente el Zohar, Sefer HaZohar, sobre el cual está escrito Ibkun Mingalusa Berahamen. Vamos a salir del exilio con misericordia a través del estudio de Pnimius HaTorah, a través del estudio de la parte más oculta y más profunda de la Torah, a través de la revelación del alma misma de la Torah, que es justamente estas ideas del Zohar, de Hasidus, etc. Esto nos va a sacar del exilio con misericordia. Otro asunto, la palabra Yeshuos, salvaciones, el shoiresh, la raíz de esa palabra en hebreo es de 2 letras, Shin Ain. Shin Ain significa también Sha'ah, significa tornarse hacia una determinada cuestión. Como vemos al comienzo en la Torah, cuando Caín y Hebel traen cada uno sus ofrendas, Dios, el Caín vel milchosei loy sha'a, Dios no se tornó a Caín y a su ofrenda, loy sha'a, así está escrito, que es la misma raíz que la palabra Yeshua. Quiere decir que una salvación divina lo que representa es que Dios está tornando su rostro hacia uno. Dios está prestando particular atención a alguna petición concreta que una persona está haciendo. Eso es una Yeshua, esto es una salvación. Entonces, en base a esta idea, le pedimos a Dios, sabe Yeshua es Yaakov, que incluso a Yaakov, porque el pueblo judío tiene 2 nombres, Yaakov e Israel. Yaakov representa Yud Eikev, Eikev es el talón, porque cuando Yaakov nació estaba agarrando el talón de su hermano Esav. Por eso le pusieron ese nombre, Yaakov, Eiker, talón. Yaakov representa a aquellos judíos que están en un nivel espiritual tan bajo que son como el talón en el cuerpo, abajo de todo. Israel, por el otro lado, cuando uno juega un poco con las letras del nombre Israel, es Li Roish. Li Roish es para mí cabeza, es decir, representa a aquellos judíos que están en un nivel espiritual extremadamente elevado como la cabeza, en oposición al talón. Entonces Israel representa a judíos santos, elevados, conocedores, espirituales. Yaakov representa todo lo opuesto, judíos simples, bajos, materialistas, etc. Entonces el Salmo está diciendo, incluso cuando el pueblo judío no son más que Yaakov, se comportan como el Eikev, como el talón, sabe Yeshuos, torná tu rostro y ordená salvaciones, y no así nomás salvaciones, sino salvaciones con Gesed, con Rahamim, con misericordia, incluso para aquellos Yehudim que no son más que Yaakov. Cuando una persona está en dificultades, una persona tiene que pedir a Dios Yeshuos, tiene que pedir salvaciones, e incluso reconociendo que uno mismo es Yaakov, estamos en condiciones, por este mismo salmo que nos enseña, que podemos pedir el rostro mismo de Dios, que Él nos observe a nosotros, y como dice en la Toira, que Dios ilumine su rostro hacia nosotros. Este es el punto de Tzaveh Yeshuos, y que Dios nos mande la Yeshua más grande que hay, la salvación mayor para toda la humanidad, la venida de Mashiach pronto en nuestros días.